Muy buenos días, mis hermanos. Quiero que en esta mañana, en este tiempo que tenemos para compartir algo de la palabra de Dios, hace 15 días tuve la oportunidad de compartir con los hermanos en Cali y estuve compartiendo un tema que tengo el deseo que en esta mañana podamos meditar en él. Y es con respecto al Evangelio. La palabra Evangelio, hermanos, es una palabra que es muy conocida por todos nosotros, pero personalmente hay muchas cosas que a mí me preocupan. Hay muchas cosas que a mí me preocupan, empezando por mí mismo, no porque miro a los demás, pero muchas veces medito y me preocupan muchas cosas. Noten que no he puesto el Evangelio, he puesto en el Evangelio. Y ahora vamos a mirar por qué he pensado en eso, no en el Evangelio, sino en el Evangelio. Pero antes, hermanos, de continuar, quiero que oremos nuevamente. Dios, nos presentamos delante de ti, reconociendo que solamente tú eres Dios, que necesitamos de su asistencia en nuestras vidas, porque separados de ti nada podemos hacer. Rogamos la dirección del Espíritu Santo en este tiempo que vamos a tener de meditación de su palabra, para que Dios podamos ser edificados, exhortados. Y aún, Dios, oramos por si hay personas en este lugar que no conocen a Cristo, por el Espíritu Santo puedan ser convencidos para el arrepentimiento. Te alabamos y damos las gracias, Dios, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La palabra evangelio, como decíamos, es una palabra muy conocida, pero, hermanos, poco entendida. Y hay una diferencia entre conocerla y entenderla. Es una palabra muy conocida, pero, hermanos, religiosamente hablando, tristemente, cuando tenemos la oportunidad de hablar con personas que son creyentes, que dicen que son creyentes, hermanos, podemos comprobar que no entienden, que no saben lo que es el Evangelio, pero en sí conocen la palabra Evangelio. Y en su teoría saben qué es el Evangelio. Y aún tienen algunas citas bíblicas donde saben lo que dice la Escritura con respecto al Evangelio. ¿Cómo quedamos nosotros cuando nos encontramos con este tipo de actividades, de personas en su momento? Y, hermanos, ¿qué tal si ese es el caso nuestro según vamos desarrollando el tema? Esta palabra sale de toda boca, ¿no? No importando quién la pronuncie. Entonces, la palabra evangelio, no hay una norma que dice esta palabra solamente la puede nombrar. No, hermano, esta palabra la nombra cualquier persona, así como cualquier persona puede nombrar la palabra mamá o papá o cualquier otra palabra. Hermanos, escuchamos frases como esta: hace tantos años estoy en el evangelio. ¿Es una palabra común? Sí, sí. Hace tantos años estoy en el evangelio. Cuando a nosotros nos dicen hace tantos años estoy en el evangelio, entonces nosotros damos por sentado que esa persona hace tantos años está en el evangelio. Se volvió evangélico. Fulano de tal se volvió evangélico. ¡Ay, gloria a Dios, hermano! Gloria a Dios que esta persona se volvió evangélico. Yo era simpatizante del evangelio. Escuchamos palabras como esas, ¿no? Alguien dice, mire, es que yo fui simpatizante del evangelio tantos años. Yo era simpatizante del evangelio. Voy a entrar al evangelio porque es que tengo muchos problemas. Y, hermanos, ahí nosotros tenemos que tener una lupa
muy buena. Alguien nos dice a nosotros, yo quiero entrar al evangelio porque tengo muchos problemas, y nosotros le vamos a predicar el evangelio a alguien y nosotros nos enfocamos en los problemas de la persona y le decimos a la persona que Dios lo va a sacar de los problemas, que los problemas se le van a acabar. Y la persona dice, gloria a Dios, porque Dios me va a quitar los problemas. Hacemos una oración con la persona y le decimos, gloria a Dios, y hoy hay fiesta en los cielos porque un pecador se arrepintió. Cuando realmente es posible que esta persona, lo único que estaba tratando de solucionar no era el problema eterno, era el problema secular que manejaba por todos los lados. Y hermanos, ese es un común denominador que funciona porque es que esto tiene resultados para nosotros. Cuando nosotros hacemos esto, esto tiene resultados para nosotros porque las personas tienen o hacen o reaccionan como yo quiero que reaccione. Pero hermanos, cuando Dios del cielo mira qué está pasando realmente con esta conversión de la cual nosotros estamos con el gran anhelo de que sea salva, pero en nuestras congregaciones podemos estar con apreciaciones equivocadas del evangelio. Hermanos, cuando nosotros decimos que en nuestra congregación tenemos la sana doctrina, hermanos, gracias al Señor, porque en sí la sana doctrina no está en este lugar, hermanos. La sana doctrina está aquí. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La sana doctrina realmente no está. Por la gracia de Dios, usted y yo entendemos la sana doctrina y nos reunimos en un lugar donde enseñan la sana doctrina. Pero la sana doctrina no es de un hombre, la sana doctrina está aquí, hermanos. Ahí entonces, hermanos, nosotros tenemos que empezar y ser muy serios cuando nosotros hablamos del evangelio. A mí me preocupa, hermanos, de verdad. Me preocupa mucho cuando veo o escucho hermanos y a veces de la misma congregación, cuando hablan del evangelio de una manera tan liviana. Y yo no estoy diciendo, mis hermanos, que tenemos que andar con un palo dándole al otro en la espalda para que reciba a Cristo. No, hermanos. Yo lo que estoy diciendo, hermanos, es que el convencimiento, el arrepentimiento es de Dios con el hombre tiene que arrepentirse de su pecado. Pero, hermanos, no podemos mezclar la facilidad, las emociones que una persona puede sentir en un momento. Y ojo, hermanos, con lo que estoy diciendo, no podemos quitar tampoco la soberanía de Dios, porque Dios salva como Él quiere, pero al menos en lo que compete a lo que Dios nos deja ver a nosotros en las Escrituras, nosotros tenemos que ser muy serios con eso. Realmente entonces, hermanos, ¿qué es el evangelio y qué significa para mí? ¿Qué significa para usted? Estuve pensando entonces lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, miren lo que dice, hermanos, muy conocido por todos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Este pasaje es conocido? Claro que sí, hermanos. Podríamos decir que es el resumen en sí del Evangelio. Ahora, podemos decir que aquí está el resumen. Ahora, hermanos, quiero que miremos un pequeño detalle. Mire lo que dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo está diciendo que él les está declarando el evangelio que él ha predicado. Primero, el cual también, ¿qué? Recibisteis. Entonces, el evangelio hay que, ¿qué? Recibirlo. O sea, el evangelio, el Espíritu de Dios habla a la vida del hombre pecador, le convence de su pecado y el hombre tiene que postrarse reconociendo su condición, arrepintiéndose de su pecado y entonces ¿qué? Recibe a Cristo en ese momento por la gracia de Dios y de ahí en adelante, según lo que dice la Escritura, ha nacido de nuevo y empieza una vida. Pero hermano, mire lo que dice, en el cual también ¿qué? Perseveráis. Hermanos,
esta palabra en el cual también perseveráis. Estuve pensando en esto, hermanos, y es bastante serio lo que está diciendo allí. Hermanos, en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que yo soy salvo por fe, pero yo tengo que seguir viviendo, ¿por qué? Por fe. A veces decimos que los hermanos que trabajan en la obra del Señor de tiempo completo, estos hermanos viven por la fe. Y eso no es verdad, hermanos. O sea, sí es verdad que ellos viven por fe, pero realmente todo justificado tiene que vivir por la fe en Jesús. Pero a veces nosotros pensamos que solamente el hombre que trabaja de tiempo completo en la obra, ese hombre vive por fe y pensamos que ese hombre vive por fe porque es que a él le dan unas ayudas, unas ofrendas para que él se sostenga. Hermanos, vivir por fe no solamente es depender de las cosas económicas. Vivir por fe es de la dependencia de mi Señor en cualquier actividad de mi vida. Es así, hermanos. Es lo que la Escritura. Entonces, hermanos, en el cual también perseveráis. Primeramente, el Evangelio hay que recibirlo, como hemos dicho, pero también hay que perseverar. Usted me puede decir, hermano, entonces yo tengo que perseverar, ¿para qué? No perseveramos para ser salvos, hermanos. No perseveramos para ser salvos, pues Él ya nos ha salvado. Un hijo de Dios es salvo por la gracia, por la fe en Jesucristo, pero un hijo de Dios no tiene que perseverar para ser salvo. O sea, nosotros no tenemos que hacer las cosas que hacemos para Dios o por Dios, porque es que, Señor, yo quiero ser salvo y yo no puedo partir de este mundo, que el último momento de mi vida, hermano, no. Usted y yo, los que hemos nacido de nuevo, perseveramos porque ya somos salvos. No para ser salvos, hermanos, pero hermanos, todo renacido tiene que perseverar en el Evangelio. No, hermanos, a veces, imagínense en esta escena, hermanos. Vamos y le predicamos el Evangelio a un amigo. Le hablamos del Evangelio al amigo. El amigo dice, listo, yo recibo al Señor. Llegamos a la iglesia y decimos, hermanos, le presentamos al hermano Ambrosio. El hermano Ambrosio recibió al Señor el jueves. Amén. Listo. El hermanito siguió en su calle con sus cosas, su vida secular, vino de pronto a los 15 días y vino algunas veces a la iglesia. Después de unos 4 meses empezamos a decir en la iglesia, hermanos, vamos a orar para que el Señor traiga de nuevo al hermano. Vamos a orar por la restauración del hermano Pepe. Hermanos, bueno, no somos Dios para juzgar, pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Este hermano que le hemos llamado hermano, ¿de verdad ha perseverado en el Evangelio? ¿Me estoy haciendo entender? No podemos ser tan ligeros, hermanos, para ponerle sobrenombre posiblemente al que está muerto. Tenemos que ser más bien eficaces en el momento de predicar el Evangelio, cosa que si esa persona de verdad nació de nuevo, nosotros no tenemos que estar empujando así. No, hermanos, por el Espíritu que mora en ella, ella va a querer agradar a su Señor. Pero a veces, hermanos, en el afán, y lo digo, hermanos, porque yo lo he hecho. No lo digo, mano, es que estoy hablando por mí. A veces nosotros en el afán de llevar personas a Cristo, no importa. Lo que yo quiero es que diga, yo creo. O sea, como quien, el que da la aprobación de la salvación soy yo. Entonces, cuando la persona dice, yo creo, yo estoy diciendo, alabado Dios, un alma más para ti. Pero hermano, en el cielo, ¿qué pasó? Perseveramos en el Evangelio porque si Él nos ha salvado, es lo que corresponde a cada uno de nosotros. Mis hermanos,
Si usted es un hombre o una mujer de Dios, déjeme decirle que usted está en la obligación. Hermano, no es una opción. Usted y yo estamos en la obligación de perseverar en el Evangelio. Y perseverar en el Evangelio no es perseverar en una vida religiosa. Ojo con eso. No es perseverar para que me vean, porque mis acciones tienen que... No, hermanos, perseverar en el Evangelio es una cosa genuina porque es del Espíritu en mi vida. A veces queremos mantener una apariencia religiosa para agradar a los demás. Y con mi Señor no importa lo que pasa. Posiblemente Él no es mi Señor. Solamente quiero agradar a los hombres. Es posible que eso sea en algunos casos. Podríamos entonces preguntarnos, ¿qué es perseverar en el Evangelio? Podríamos preguntarnos. Entonces, yo voy a nombrar algunas. Entonces, perseverar en el Evangelio podía ser entonces empezar a ir a la congregación, dejar de hacer algo que yo consideraba pecado, hacer un devocional todos los días, empezar a usar vestidos largos. No estoy diciendo que es malo, pero empezar a usar vestidos largos, o en el caso de nosotros los hombres una camisa, ¿no? Porque es que nosotros ya los evangélicos tenemos que usar una camisa, ¿no? Entonces ya nos ponemos la camisa y andamos. Hacerme bautizar. Hermanos, si vamos a nombrar estas cosas, yo no estoy diciendo que estas deben de ser conductas de un nacido de nuevo. Yo creo que sí. Deben ser conductas de un nacido de nuevo. Pero hermanos, esto no significa necesariamente que sea perseverar en el Evangelio. Realmente, hermanos, perseverar en el Evangelio es una vida, mire hermano esto, guiada por el Espíritu Santo, donde mi único deseo es agradar al que me ha salvado. No podemos encasillar, hermanos, perseverar en el Evangelio, esto y esto, porque eso sería una vida meramente religiosa. No, esto que hemos nombrado sí tiene que ser, pero hermano, el que persevera en el Evangelio, persevera, porque según lo que dice en Efesios 1:13, está, el Espíritu Santo mora en él, y de él, del Espíritu que mora en mí, el gran deseo es agradar al que me ha salvado. Es como cuando nosotros tenemos hijos, y especialmente los hijos son pequeños. Comenzamos a enseñarles muchas normas a ellos, que tenemos que enseñarles, ¿no? Muchas normas, y pensamos que como hay tantas normas, los niños vienen a la iglesia porque hay que venir a la iglesia, pero luego terminamos diciendo que el niño es creyente o la niña es creyente, cuando yo no estoy diciendo que eso no es lo que hay que hacer, sí, pero hermanos, no podemos pretender que esa es la razón por la cual mi hijo es salvo. El hijo mío, el hijo suyo, el hijo del que sea, tiene que haber tenido de verdad un nacimiento espiritual para poder que esa persona persevere en el Evangelio y sea genuina. Esa debe ser la actitud. Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, hermanos, a veces decimos, ¿y por qué no camina en el Evangelio? ¿Por qué no vive el Evangelio? Hermanos, seamos de verdad, hermanos, yo les digo, yo les pregunto esto, hermanos, a los que trabajan construcción, ¿qué saben? O los que no trabajan, pero saben cómo funciona la construcción. Cuando vamos a construir una casa, le hacemos un cimiento de cualquier manera, o sea, un cimiento ahí muy breve, y luego comenzamos a construir paredes y hacemos un techo bonito y pintamos bonitas las paredes. Hubo un temblor y la casa se movió y comenzaron a haber muchos huecos en las paredes. ¿Qué es lo mejor? ¿Empezar a construir con unos buenos cimientos o luego arreglar lo que se dañó? Díganme ustedes, ¿qué sería mejor? Hermano Eduardo, ¿usted qué dice usted? ¿Qué sabe de eso? Empezar a construir con unos buenos cimientos. Hermanos, no importa si usted tiene que dedicarle tiempo a una persona predicándole el Evangelio.
Tengamos, hermanos, confianza y oramos a Dios. Por eso la oración, hermanos, tiene que estar. El que no ora por la salvación de almas no está dispuesto a predicar el evangelio tampoco. Pero si nosotros oramos, hermanos, por la salvación de almas, en el momento que vamos a predicar el evangelio, Dios nos va a ayudar, hermanos, a dar el mensaje como dice la Escritura. Pero a veces nosotros queremos hacer la cosa como flash porque queremos ver resultados. Y hermanos, no debe ser así, hermanos. No me avergüenzo del evangelio. Dice en 1 Tesalonicenses, solamente vamos a mirar, ustedes muchos conocen ya lo que está pasando allí, versículos anteriores, que los hermanos de Tesalónica predicaron, Pablo fue y les predicó, luego los de Tesalónica, los de Macedonia y Acaya, etcétera, etcétera. Pero dice el verso 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Hermanos, miren lo que dice. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Entonces, hermanos, un renacido se tiene que convertir ¿de qué? De los ídolos a Dios. ¿Estamos, hermanos? Listo. Pero miren lo que sigue diciendo, hermanos. El versículo no termina allí. Para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, todo renacido, toda persona que ha sido de verdad nacida de nuevo, esa persona tiene que servir al Dios vivo y verdadero. ¿Estamos? Hermanos, y entonces, ¿por qué a veces la actitud de nosotros esa no es? No es esa. Cuando realmente todos nosotros, hermanos, tenemos que servir, hermanos. Eso hace parte de perseverar en el evangelio. Eso hace parte de perseverar en el evangelio. Muchas veces encontramos personas que nacieron de nuevo y es posible que lo único que hicieron fue una oración. Hermano, no se sienta contento cuando alguien hace una oración. Usted está hablándole a alguien del evangelio y hermano, tristemente a veces ni del evangelio. Estamos hablando, a veces nos gusta mucho hablar de mi testimonio. Es que miren, yo era y hermano, hable de Cristo. Hable de Cristo. Hermano, usted y yo, ¿qué? Hermano, si yo me pudiera parar aquí a hablar de mi testimonio, yo tuviera vergüenza. Créalo. Yo tuviera vergüenza de hablar de mi testimonio. Entonces, ¿por qué no hablamos mejor de Cristo? Entonces, mis hermanos, hicieron una oración o en su momento motivados por las palabras del que predicaba, terminó diciendo ya era salvo. Ya. Ahora, hermanos, miren, utilizamos palabras como estas. Tan solamente crea. Le decimos, no, mire, es que usted solamente tiene que decir que crea. Crean. Usted cree. Mano, lo digo porque, ¿no? Usted, no, yo creo. ¿De verdad usted cree? Sí, yo creo. Entonces usted ya es salvo. Hermano, no. De verdad, no, hermanos. La Biblia sí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero si nosotros miramos el contexto en el cual viene hablando ahí en el capítulo 3, entendemos que ese creer tiene su significado. Si usted entendió, ya es salvo. ¿Usted entendió lo que yo le leí? Sí. Ya le ponemos el sello. Hermanos, esta sí es común. Repita conmigo esta oración. Repita conmigo esta oración para que usted sea salvo. Usted, de pronto, bueno, yo no lo he encontrado. ¿Usted ha escuchado, ha leído en la Biblia que dice eso? No, hermano. La Biblia no dice eso. Pero para nosotros suena bonito decir, repita conmigo esta oración. Tenemos que reconocer que en la soberanía de Dios, Él puede salvar a alguien de la manera que nosotros no nos imaginamos. Eso sí tenemos que decirlo, hermanos. Nosotros no podemos encasillar a Dios. No. Dios en su soberanía, hermanos, Él salva a las personas, hermanos, que nosotros podemos quedar sin palabras. Pero, hermanos, es mejor que Dios salve porque Él es el soberano, como el hermano nos hablaba ahora, el testigo fiel y verdadero. Es mejor, hermanos, que sea Él, pero la responsabilidad que es mía
en cuanto a ir a predicar el evangelio, hermanos, hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Quiero ilustrar con este ejemplo. Si un señor tiene un almacén y él vende ropa en el almacén y él dice, las camisas valen a 50,000 pesos, y él dice a los empleados, las camisas valen a 50,000 pesos. Resulta que en cualquier momento entra un amigo del dueño, y él dice, yo le voy a vender una camisa en 10,000. Pregunto yo, ¿él se la puede vender siendo el dueño? Se la vende en 10,000 o se la regala si quiere. Pero el empleado, si llega un amigo del empleado, le dice, venga, yo se la vendo en 10,000. ¿Él puede hacerlo? No puede. Es lo mismo, hermanos. Dios, que es el dueño del plan, el dueño del mundo, Dios que es nuestro Dios, que envió a su Hijo a morir en la cruz, si Él quiere, hermano, vender o regalar, que es de Él. Pero usted y yo, si es de vender en 50,000, pues vendemos en 50,000. Nosotros no podemos ir más allá de lo que la Escritura a nosotros nos permite. Pero nuestro deber es presentar, hermanos, el evangelio bíblico, no un mensaje que hace sentir bien a la gente. Hermanos, presentemos un mensaje bíblico, no un mensaje que hace sentir bien a las personas. Recordemos la conversión de Saulo, el que fue llamado Pablo. La conocemos, la leo brevemente. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hermanos, esta palabra del verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿qué quieres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le dijo, Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, que se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, sabemos, muy brevemente, sabemos que Saulo era un hombre conocedor de la ley, ejecutaba a uno de los perseguidores de la iglesia. O sea, el hombre no era un aparecido, era un tipo con renombre y con poder. Era un hombre grande en aquel entonces, siendo Saulo. Hermanos, pero mire lo que dice en el verso 4, y cayendo en tierra. Hermanos, Saulo, en su conversión, Saulo cayó con su nariz en la tierra. Yo no sé si era polvo, si eran piedras, yo no sé. Pero hermanos, Saulo cayó allá, hermano, humillado, este hombre. Ahora, hermanos, nosotros muchas veces pretendemos que al predicar el evangelio, queremos que las personas se sientan lo mejor posible. Hermano, nunca hagamos tal cosa. Al contrario, hermanos, cuando usted y yo predicamos el evangelio, el que de verdad es tocado por el evangelio se siente el más miserable, hermanos. Se siente el más culpable. Se siente, hermanos, que por él Cristo murió. O sea, eso es cuando la persona de verdad entiende el evangelio. Que Cristo murió, el santo, 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 murió por un miserable pecador. Hermano, ese es el momento cuando el Espíritu convence de pecado. Pero no es como, hermano, no es como cuando estamos en la playa allá y tan chévere esto, no, hermano, eso no debe ser, ese no es el sentido, hermanos, ese no debe ser el sentido. Cuando predicamos el evangelio tenemos que decir lo que la Biblia enseña, hermanos. La religión tradicional, cuando predica el evangelio, también habla de algunos versículos que menciona la Escritura. Eso no es. Ellos cuando hablan, mencionan algunos versículos. ¿Dónde está la diferencia, hermanos? Que cada que nosotros quitemos o aumentemos del mensaje, estamos minimizando la obra de Cristo. Hermano, cada vez que usted y yo quitamos o ponemos o cogemos un versículo fuera del contexto, estamos minimizando la obra de Cristo. O sea, estamos diciendo, Señor, la obra del Espíritu Santo no puede convencer, yo tengo que hacer. Hermanos, no. A mí me mandan a comprar cilantro, lo único que hago yo es ir a la tienda, voy por el cilantro y traigo el cilantro. Dios me dice a mí que nosotros, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, es sencillo. Él me dice a mí lo que dice en la Escritura, yo hoy le digo al otro, mire, Cristo murió por usted.
Se arrepintió, amén. ¿De quién es la gloria mía? Para nada. Es de Él. Se acabó el espectáculo. Recordemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dicen Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, miren lo que dice, y lo que ahora vivo en la carne. ¿Quién decía esto? ¿Quién escribió aquí? Pablo. Pablo, siendo el gran apóstol Pablo, decía, y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mis hermanos, es verdad que un hijo de Dios en su momento puede vivir en la carne. Es lo que estamos leyendo, ¿o no? Eso estamos leyendo. Y lo que ahora vivo en la carne. Pero hermanos, el que en un momento, o sea, y lo que vive en la carne, ¿lo vive qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿Notan la diferencia? ¿Notan, hermanos, que nosotros los hijos de Dios, cuando en algún momento pasamos por una debilidad, entonces nosotros podemos vivir en la fe del Hijo de Dios? ¿Y por qué podemos vivir en la fe del Hijo de Dios? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Lo que ahora vivo en la carne, ¿quién vive en la carne? Pues ya lo hemos dicho. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quiénes son los únicos que pueden vivir en la fe del Hijo de Dios? Los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo somos los únicos que podemos vivir en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, vivir en la fe del Hijo de Dios no es que andamos sobre abundancias, no es que no tenemos problemas, no es que no tenemos persecuciones, enfermedades, etcétera. No, ese no es el asunto. Vivir en la fe del Hijo de Dios es que yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor viene por mí. Esa es, hermanos, el asunto. No confundamos, pensamos que vivir en la fe del Hijo de Dios es que, ¿y yo por qué no tengo lo que el otro tiene? Y mire, y ese señor no conoce a Cristo, se emborracha y anda con más mujeres. Y ese señor, mire cómo vive bien. Y yo que soy tan fiel al Señor, mire cómo vivo, como una Magdalena llorando. No, hermanos. Nosotros, hermanos, los hijos de Dios, la fe en nosotros es allá, a pesar de. Todos hemos tenido dificultades, todos tendremos. Pero, hermanos, vivir en la fe del Hijo de Dios no significa que no vamos a tener dificultades. Por esta razón es que encontramos personas que nos dicen que recibieron a Cristo y no caminan con Él. Todo nacido de nuevo tiene que tener el deseo de caminar con su Señor. Y cuando peca, sabe que tiene un abogado que le perdona y se aparta del pecado. Miren lo que dice 1 Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nosotros a veces cogemos este texto para decirle al inconverso, pero realmente esto está hablando a los hijos de Dios, ¿no? Entonces, cuando usted y yo pecamos, entonces si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué estoy diciendo con esto, mis hermanos? Estoy diciendo que el hombre de Dios, la mujer de Dios no es perfecta, ni es perfecto. Lo que estoy diciendo yo, hermanos, es que tenemos un abogado que nos perdona, pero nosotros pedimos perdón al Señor cuando pecamos, y dice en el verso 2, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿qué dice? Bueno, para que no pequéis. O sea, en el verso 9, pareciera ser que yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿sí? Porque si yo confieso, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarme. Pero hermanos, ya en el verso 1 del 2, no. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, no pensemos que tenemos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice más? En ninguna manera. No, Señor. Si usted piensa que porque es hijo de Dios va a hacer lo que quiere, vaya a la cruz y arrepiéntase. Porque lo más posible es que no ha nacido de nuevo. Un día me dijo alguien a mí, Olmedo, entonces si yo entrego mi vida a Cristo y en 3 meses me aparto, ya soy salvo. Y yo le dije, mijo, quédese quietico. Quédese quietico, mijo, porque no funciona así. Yo le estaba hablando del evangelio, de la seguridad que tenemos en Cristo, y no me entendió. Pensó que él entregaba su vida a Cristo y se iba y ya era salvo. No, hermanos, no es así. Somos salvos por creer en el evangelio, por nacer de nuevo. Pero tenemos que vivir en el evangelio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hermanos, tenemos que vivir en
el Evangelio. No pueden existir unas aguas que refresquen más que las aguas donde se mueve alguien que tiene muy en serio la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, el que de verdad encarna la obra redentora de Cristo en la cruz, hermanos, yo estoy seguro que ninguna persona podría describir tal cosa. No habrían palabras para describir tal cosa. Hermanos, termino con este versículo. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 13, habiendo escribido la segunda carta, y ustedes saben, hermanos, todos los problemas que hubieron allá en capítulo 1, en el 1 Corintios, los problemas que habían, los temas que Pablo trata sobre los dones, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama la atención, hermanos, cuando él termina aquí en el capítulo 13, versículo 5, hablándole, porque cuando Pablo habla ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 1, él está hablando a los hermanos, es lo que dice la Biblia, ¿no? Habla a los hermanos. Pero hermanos, a mí me llama la atención que Pablo, después de haber pasado todo el proceso con la iglesia en Corinto, cuando escribe las cartas, miren lo que les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hermano, Pablo les dice: muchachos, examínense en ustedes, pruébense en ustedes mismos. O sea, hermano, esto a mí me pone como un poquito, ¿no? O sea, examinaos a vosotros mismos. Hermano, del 1 al 10, ¿de verdad cuánta seguridad tiene usted de su salvación? Del 1 al 10, ¿de verdad cuánta seguridad tiene usted que si Cristo viene hoy se iría con él? Y yo le quiero decir, si usted ha pensado que 9, tienes que ir a Cristo. Si usted ha pensado que 9.5, tienes que ir a Cristo y arrepentirse, porque para ser salvo debe ser total. Me estoy haciendo entender, hermanos. Para ser salvo no debe ser un poquito, ¿no? Como cuando hoy doy la cuota inicial y luego pago el otro poco. No, hermanos. Cristo dijo: consumado es. Esto significa entonces que el que es salvo y ya está. El que no es salvo, así esté así. Me dijo: no. Vaya, arrepiéntase y entregue su vida a Jesús. Hermanos, lo que estamos hablando es demasiado serio. ¿Saben por qué es demasiado serio? Porque, hermanos, estamos hablando de la salvación de las almas que son preciosas para Él. Vamos a orar, hermanos. Dios, damos gracias porque eres nuestro Dios, porque su amor fue manifestado enviando a Jesús, nuestro Señor, a morir en la cruz para salvarnos. Gracias damos por el Espíritu Santo que dejó, Padre, para que nosotros pudiéramos tener esa garantía de nuestra herencia. Oramos en esta mañana, nuestro Dios, para que cada persona en este lugar y en otros lugares puedan ser de verdad confrontados, Padre, primeramente por su salvación. Y Dios, los que sabemos con toda seguridad que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, podamos ser, Dios, tan serios, tan responsables en el momento de anunciar este mensaje tan precioso. Gracias, Padre, porque no mereciendo nada, nos ha involucrado en su familia y ahora somos miembros de la iglesia. Te alabamos y, Padre, oramos por la reunión en la noche, por el hermano que tiene el mensaje del Evangelio, para que personas puedan entender este mensaje y lleguen, Padre, al arrepentimiento. Te alabamos y damos las gracias y lo hacemos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.